Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis qué futuro nos aguarda a los seres humanos? ¿A dónde vamos? ¿Es posible que nuestra especie siga evolucionando hasta límites insospechados? ¿O nos extinguiremos todos antes de que termine este siglo? Cuando publicamos nuestro vídeo acerca de los orígenes de la humanidad, muchos de vosotros nos planteasteis que en lugar de saber de dónde venimos, resultaría más interesante averiguar a dónde vamos. De modo que en este vídeo intentaremos arrojar luz sobre algunos de los interrogantes que con mayor frecuencia nos formulamos cuando tratamos de imaginar cómo será el futuro del ser humano. La primera cuestión nos la planteasteis vosotros en varios de los comentarios del vídeo sobre nuestros posibles orígenes. Si la evolución es cierta y el ser humano procede de otras especies animales antecesoras, ¿por qué no seguimos evolucionando? La respuesta breve es sencilla. Sí, seguimos evolucionando. Lo hacemos continuamente, generación tras generación. Los humanos actuales no somos el culmen del desarrollo biológico. Nuestra especie, el Homo sapiens, no fue ni mucho menos la primera especie humana del planeta, y si perdura el tiempo suficiente, no será la última. Nuestro cuerpo conserva algunas características anatómicas o fisiológicas que con el paso de los siglos van cayendo en desuso, vestigios evolutivos de épocas pasadas en las que resultaban de utilidad, como el reflejo prensil de los bebés, que los lleva a cerrar la mano con fuerza en torno a cualquier objeto que toque su palma. Esa reacción refleja, que suele desaparecer al cabo de las primeras semanas o meses de vida, está presente también en las crías de los simios. Es un gesto instintivo que resulta muy útil para agarrarte a la piel del cuerpo de tu madre o a una rama, si vives en los árboles, pero en los bebés humanos actuales, que en la mayoría de los casos ya no llevan una vida nómada, en la que deban mantenerse colgados de su madre durante largos periodos, es probable que tienda a desaparecer por completo, como sucede con las muelas del juicio, de las que ya hablamos en otro vídeo y cuya presencia cada vez es menos frecuente entre las personas, no ya porque no asomen, sino porque directamente carezcamos del tejido primordial a partir del cual se generan, es decir, que genéticamente ya está determinado que nunca nos saldrán. También hay diversos músculos que se consideran vestigiales, como el músculo palmar largo, situado entre los flexores radial y cubital del carpo. Se estima que el 14% de la población ya carece de él, y es que aunque es posible que jugara un papel activo en la locomoción arbórea de los primates, en el ser humano actual no aporta ninguna fuerza de agarre extra. ¿Os habéis preguntado alguna vez para qué sirve que se nos ponga la piel de gallina cuando tenemos miedo o frío? Se trata de un reflejo heredado de nuestros ancestros evolutivos, que sigue presente en muchos mamíferos, cuyos músculos erectores del pelo se contraen de manera involuntaria en situaciones de estrés, haciendo que el vello se erice y atrape una mayor capa de aire, lo que por un lado ayuda a mantener al animal caliente y por otro lo hace parecer más grande e intimidante ante posibles depredadores. En los humanos actuales, como casi carecemos de pelo, que se nos ponga la piel de gallina no resulta de ninguna utilidad. De acuerdo, nuestro cuerpo posee vestigios de épocas y especies pasadas, pero ¿cómo seremos nosotros dentro de miles o millones de años? Es imposible predecirlo con certeza. En los artículos de divulgación se suelen arrojar alegremente todo tipo de divertidas hipótesis evolutivas, como la de que tendremos pulgares extra largos desarrollados por el uso continuo de los teléfonos móviles, o que nuestra musculatura y esqueleto se atrofiarán por el sedentarismo hasta convertirnos en esponjosos seres incapaces de caminar. Pero más allá de la ciencia ficción, no solo es imposible vaticinar qué rasgos desarrollaremos los humanos de manera natural, sino que probablemente no tardaremos mucho en arrebatarle el bisturí a la evolución para ser nosotros mismos quienes trasteemos con nuestros genes, es decir, que seremos los propios humanos
los que decidamos el futuro biológico de nuestra especie. En 2015, las tijeras moleculares CRISPR-Cas9 fueron consideradas el mayor avance científico del año. Desde entonces, esta herramienta se ha usado sin cesar en el laboratorio para cambiar o editar piezas del ADN de una célula, con numerosas aplicaciones terapéuticas. Aunque la legislación sobre la materia varía de unos países a otros, de momento, en líneas generales, los convenios y regulaciones de investigación biomédica apuntan a prohibir la modificación genética con fines no terapéuticos, es decir, que solo puede emplearse para tratar enfermedades genéticas y solo sobre las células somáticas del individuo, no en óvulos, espermatozoides y células embrionarias. Y es que cuando se modifican estas, los cambios serán heredados por la descendencia, o sea, que las modificaciones afectarían a las generaciones futuras. Sin embargo, ¿cuánto durarán los reparos morales antes de que se dé luz verde a su uso para editar el ADN de un embrión a fin de evitar que éste desarrolle una determinada enfermedad hereditaria? Es probable que la edición genética germinal en humanos comience por esos senderos, pero una vez que la sociedad se acostumbre a su uso, será difícil ponerle freno a otro tipo de usos más cuestionables, como poder escoger el futuro color de los ojos de un niño, su altura, su inteligencia, o en general crear niños a la carta con mejoras genéticas incorporadas. El debate está ya sobre la mesa, porque además el coste de los tratamientos genéticos podría ser prohibitivo para la gran mayoría de la población, lo que acentuaría aún más las diferencias entre los pobres y aquellos ricos que pudiesen permitirse adquirir mejores genes. Aunque por otro lado, ¿no cuentan ya las personas más pudientes con todo tipo de ventajas en el campo de la salud y los tratamientos médicos? ¿Debería prohibirse el desarrollo de una nueva técnica basándose en la preocupación de que solo unos pocos se beneficien de ella? Hay que tener en cuenta también que los efectos a largo plazo de llevar a cabo alteraciones en los genes en un humano son desconocidos. No se conocerán hasta que llevemos décadas probando la ingeniería genética en miembros de nuestra especie. Otro aspecto de nuestra biología que podría sufrir cambios sustanciales a medio plazo es la longevidad. Una de las claves del envejecimiento son los telómeros, las regiones de secuencias repetitivas de ADN ubicadas en los extremos de los cromosomas que los protegen cuando la célula se divide. Cada vez que ésta lo hace, los telómeros se vuelven un poco más cortos, hasta que finalmente se acortan tanto que la célula ya no puede dividirse correctamente y muere, imposibilitando la regeneración de los tejidos, lo que nos hace envejecer y enfermar. Para que os hagáis una idea más visual, los telómeros son como los extremos de plástico de los cordones de los zapatos. Imagina que cada vez que te atas los zapatos, esos extremos de plástico se hacen más cortos. Al final, te quedarías sin esa pieza que protege los extremos y los cordones se deshilacharían. Pues algo así sucede con nuestras células. Actualmente en España el grupo de telómeros y telomerasa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está realizando prometedoras investigaciones con ratones a los que, mediante terapia génica, se les activa la producción de telomerasa, una enzima que repara los telómeros. Todos poseemos el gen que produce la telomerasa, pero por lo general, este solo permanece activo durante el desarrollo embrionario. A los pocos días de nacer, su expresión se silencia. Debido a ello, la mayor parte de las células de los adultos sanos no cuentan con telomerasa. Nuestros telómeros no pueden ser reparados y se acortan a medida que pasa el tiempo. Es decir, envejecemos. Pero envejecer no se considera una enfermedad, por lo que de momento las investigaciones no se centran en la activación de la telomerasa para tener telómeros más largos y vivir más, sino en activarla para combatir enfermedades concretas asociadas a los telómeros cortos, como la fibrosis pulmonar.
Al margen de la genética, los humanos ya estamos empezando a ampliar nuestras capacidades naturales mediante la biónica aplicada a la medicina, es decir, la sustitución o mejora de órganos u otras partes del cuerpo por versiones mecánicas. Los implantes biónicos son mucho más que meras prótesis y aunque en principio se emplean mayoritariamente para contrarrestar algún tipo de problema fisiológico, como los exoesqueletos que permiten caminar a personas con lesiones medulares para favorecer su rehabilitación, los expertos en la materia apuestan por que en pocas décadas será frecuente ver por la calle a personas con implantes biónicos para mejorar sus capacidades físicas o contar con herramientas incorporadas a su cuerpo. Por ejemplo, la empresa Disruptive está desarrollando implantes que se colocan debajo de la piel y a través de sensores monitorizan la salud de las personas. Así, con solo echar un vistazo a la pantalla del móvil, podríamos saber en tiempo real qué está sucediendo en nuestro organismo. Un popular experto en esta tecnología, el sueco Hannes Højblot, es conocido por experimentar con su propio cuerpo y tiene un implante en su mano que emplea para abrir puertas, acceder al gimnasio o viajar en tren. Actualmente, uno de los principales campos de investigación de la biónica es el del perfeccionamiento de una interfaz cerebro-máquina que permita al usuario controlar directamente con el pensamiento los movimientos de las prótesis biónicas, lo que podría devolver a muchos parapléjicos la capacidad de mover su cuerpo a voluntad. Sin duda, este tipo de avances, tanto en el campo de la biónica como en el de la genética, cambiarán nuestras perspectivas vitales, pero por supuesto, desarrollarlas requerirá tiempo. ¿Lo tenemos? ¿La humanidad no se extinguirá de manera inminente? Es otra de las preguntas clave acerca de nuestro futuro, quizá la más apremiante. La aniquilación de nuestra especie podría ser provocada por dos agentes principales: la naturaleza o el propio ser humano. El consenso científico actual apunta a que el riesgo de que nos extingamos en pocos siglos a causa de una catástrofe natural, como la erupción de un supervolcán o el impacto de un gran asteroide contra la Tierra, es relativamente bajo. En cambio, existe una mayor división de opiniones respecto a las probabilidades de que en las próximas décadas suframos una extinción antropogénica, es decir, provocada por el ser humano. Seguramente habréis oído hablar del reloj del juicio final, un reloj simbólico que desde 1947 la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago se encarga de mantener actualizado para plasmar de manera gráfica la probabilidad de que suframos una destrucción total y catastrófica, representada por la medianoche. Si el reloj llegase a marcar las 24 horas, todos moriríamos. Por supuesto, se trata solo de una analogía creada para alertar acerca del nivel de amenaza nuclear, ambiental o tecnológica al que estamos expuestos. Pues bien, actualmente y desde el 24 de enero de 2023, la hora que marca el reloj está más cerca que nunca de la medianoche. Indica las 23 horas, 58 minutos y 30 segundos. Para que os hagáis una idea, durante la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, el reloj, a pesar de la enorme tensión del momento, permaneció situado a 7 minutos de la medianoche. ¿Por qué ahora estamos a tan solo 1 minuto y medio de la destrucción? Según los responsables de poner en hora el reloj del juicio final, se debe a una combinación de factores que convierten el momento actual en el más peligroso de la historia. Los principales son la guerra entre Rusia y Ucrania y la posibilidad de que derive en un conflicto nuclear, así como el cambio climático, la posible aparición de nuevas enfermedades y el colapso económico y social. Que estallase una guerra nuclear
Sería terrible, por supuesto, pero pese a todo no sería fácil que exterminase a toda la humanidad. Muchas ciudades y localizaciones de importancia estratégica serían arrasadas, sí, pero lo que causaría una mayor mortandad sería el invierno nuclear posterior, un enfriamiento global debido al humo estratosférico generado por los incendios provocados por las explosiones nucleares. Una densa capa de ceniza y polvo permanecería en suspensión durante meses en la atmósfera. Esa capa dificultaría o bloquearía el paso de la luz solar a la superficie del planeta, lo que acabaría con las plantas y colapsaría la agricultura. A consecuencia de ello, muchos otros animales perecerían y el ser humano padecería grandes hambrunas. En 2022, un equipo de investigadores dirigido por la profesora de Ciencias Climáticas Lily Shea de la Universidad Rutgers de Estados Unidos publicaron un artículo en la revista Nature Food en el que llegaban a la conclusión de que un conflicto nuclear, aunque fuese de carácter regional, tendría graves consecuencias alimentarias en todo el planeta. Así, a partir de los arsenales nucleares estimados de los diferentes países, calcularon que una guerra nuclear entre la India y Pakistán tendría como consecuencia la defunción de alrededor de 2.500 millones de personas durante los 2 años posteriores al conflicto. Y si la guerra nuclear estallase entre Estados Unidos y Rusia, la hambruna consecuente podría llegar a cobrarse la vida de 5.000 millones de personas, casi 2/3 de la población mundial. Actualmente, una nueva amenaza que parece asustar incluso más que las armas nucleares es el desarrollo de las inteligencias artificiales. Hasta ahora, las IA que están viendo la luz realizan tareas específicas como escribir textos o generar imágenes, pero esas no son las que preocupan a los expertos. La que realmente podría ser una amenaza es la todavía hipotética inteligencia artificial general o IAG, una inteligencia superior a la inteligencia humana promedio que fuera capaz de aprender cualquier tarea. La empresa OpenAI, creadora de la famosa aplicación ChatGPT, considera a la IAG un riesgo existencial, es decir, que podría acabar con la humanidad. Porque si conectamos a Internet a una inteligencia capaz de aprender cualquier cosa de manera autónoma, no dejaría de adquirir conocimientos y habilidades. ¿Desarrollaría una conciencia propia? ¿Sabría que existe y llegaría a la conclusión de que los seres humanos somos una amenaza para ella? Muchos expertos opinan que el desarrollo de una IAG es tan complejo que probablemente nunca llegue a crearse y por tanto no merece la pena preocuparse por el peligro que pudiera suponer. No obstante, una encuesta entre empresas del sector realizada en 2020 identificó un total de 72 proyectos de investigación y desarrollo de inteligencias artificiales generales distribuidos por 37 países. Es decir, que si bien quizá nunca lleguemos a crear una IAG, desde luego lo estamos intentando. En 2016, investigadores de AI Impacts, un proyecto independiente que pretende mejorar la comprensión de las consecuencias sociales de las IA, llevaron a cabo una encuesta entre más de 2.000 expertos en desarrollo de herramientas y soluciones de aprendizaje automático. El porcentaje de ellos que estimó que los sistemas de inteligencia artificial podrían desencadenar escenarios tremendamente malos, como por ejemplo la extinción humana, fue del 5%. En 2023, ese porcentaje se duplicó. 1 de cada 10 expertos creían que la IA podría acabar con todos nosotros. Y al año siguiente, en 2024, el porcentaje volvió a subir, hasta el 15%. No es una tendencia muy tranquilizadora, ¿verdad? Quienes no ven posible que un evento concreto extermine a toda la humanidad, suelen esgrimir como argumento la gran capacidad de adaptación de nuestra especie. A excepción de algunos virus y bacterias, los humanos
somos los seres vivos que más nos hemos distribuido por el planeta. Podemos encontrar personas en todo tipo de hábitats, desde los gélidos polos hasta los desiertos más abrasadores, pasando por islas, ciudades subterráneas y cumbres montañosas. Incluso en nuestro mundo globalizado, todavía hay pequeñas comunidades que viven aisladas del resto de la humanidad y permanecen ajenos a Internet y otros desarrollos tecnológicos. Eso podría salvarlos en el caso de que se desatara una pandemia letal o mantenerlos fuera del alcance de una inteligencia artificial homicida o de la lista de áreas marcadas como objetivos en una guerra nuclear. En este sentido, el tiempo juega a nuestro favor. Si la humanidad logra evitar su extinción en las próximas décadas, sus probabilidades de pervivir en el futuro se multiplicarán. ¿Por qué? Porque la tendencia histórica del desarrollo tecnológico y la exploración apunta a que en menos de un siglo viajaremos a otros planetas para colonizarlos. Es decir, que ya no tendremos todos los huevos en la misma cesta. Si la Tierra fuese destruida, la partida aún no habría acabado para la humanidad. Ya no bastaría un evento catastrófico a nivel planetario para exterminarnos. Y cuanto más nos expandiéramos por el universo, más difícil sería acabar con todos nosotros. Haría falta, por ejemplo, un evento catastrófico de dimensiones interplanetarias, como que se produjera cerca de nosotros una supernova, la explosión de una estrella. No obstante, si salimos de la Tierra pero no logramos abandonar el sistema solar, nuestro futuro compartiría fecha de caducidad con el Sol. Y es que nuestra estrella, como cualquier otra, tiene un ciclo de vida finito. Los científicos estiman que dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol agotará su combustible y se transformará en un anillo brillante de gas y polvo interestelar, una nebulosa planetaria. Para entonces, ya no habrá humanos en la Tierra porque el Sol aumenta su radiación de manera lenta pero constante, lo que causará un efecto invernadero descontrolado en nuestro planeta dentro de unos pocos cientos de millones de años. Toda el agua líquida se evaporará y desaparecerá, y la Tierra dejará de ser habitable para nosotros. Con un poco de suerte, ya no nos importará porque habremos colonizado planetas en otros sistemas de la galaxia. De lo que sí que no podremos escapar es del destino final del universo, pero eso de momento sigue rodeado de incógnitas, con teorías diversas en función de cuál sea la densidad y la forma del cosmos, algo que todavía ignoramos. Tal vez el universo se expanda de manera indefinida o quizá comience a contraerse en algún momento. ¿Quién sabe? Si alguno de vosotros sigue vivo dentro de miles de millones de años, nos gustará que nos contéis qué ha pasado con el universo abajo en los comentarios. Bromas aparte, hasta ahora hemos hablado de la posible extinción de la humanidad, pero existe otra preocupante posibilidad acerca de nuestro futuro que podría afectarnos gravemente sin necesidad de que muramos todos: el colapso de la civilización. En 1989, el profesor de ingeniería de la Universidad de Washington, Richard Duncan, propuso la teoría de pulso transitorio de la civilización industrial, más conocida popularmente como la teoría de Olduvai. Según esta, la civilización industrial actual comenzará a declinar como muy tarde en el año 2030, tras alcanzar el pico máximo de producción energética per cápita. A partir de ese momento, el agotamiento del petróleo y el crecimiento de la población mundial, que a su vez acelera el incremento de las necesidades de generación y consumo energético, provocarán que resulte imposible satisfacer la demanda global de energía. Según Duncan, las primeras señales del colapso serán una serie de apagones generalizados en los países más desarrollados. Al escasear el petróleo, se volverá a emplear carbón como principal fuente de energía, aunque sea más contaminante. Las economías de todo el mundo se desplomarán en un par de décadas, lastradas por las restricciones energéticas
que ralentizarán tanto la producción como el transporte y el consumo de todo tipo de mercancías. El hundimiento económico desembocará en grandes movimientos migratorios y guerras. Los gobiernos, incapaces de atender las necesidades de sus ciudadanos, caerán y los países se disgregarán en grupos más pequeños, incapaces de mantener un desarrollo industrial por sí solos y en constante lucha unos contra otros. Hacia el año 2100, la mayoría de la población abandonará las ciudades para vivir de manera preindustrial en comunidades agrícolas. Al haberse desmoronado las cadenas de suministro y quedar abandonadas las infraestructuras y la mayoría de los medios de transporte, resultará muy complicado retornar a una sociedad industrializada, y hacia el año 3000 la humanidad se habrá retrotraído a la época en que aún se agrupaba en bandas de cazadores y recolectores, con el estilo de vida que llevaban, por ejemplo, los humanos de la cultura oldubayense hallados en los yacimientos arqueológicos de la garganta de Olduvai, en el norte de Tanzania. De ahí el nombre escogido por Duncan para su teoría. Según las estimaciones del estadounidense, la capacidad de carga de la Tierra, es decir, la capacidad de sustentar la vida de los seres humanos a largo plazo en un escenario sin petróleo, se sitúa entre los 500 y los 2.000 millones de personas. Teniendo en cuenta que la población mundial ya ha superado los 8.000 millones, la carestía de petróleo tendría como resultado la muerte del 75% de la humanidad en pocos siglos. Otros analistas matizan que hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de que realmente llegue a darse un escenario tan negativo en lo referente a la capacidad de carga de la Tierra, como el desarrollo de fuentes de energía alternativas o sustitutos del petróleo, la optimización del consumo energético de los nuevos hogares y de los productos que requieren energía para su uso, o la reinstauración de estilos de vida tradicionales preindustriales. Esto último, en cierto modo, reforzaría la idea de que los humanos tendremos que sacrificar tecnología a cambio de sostenibilidad, pero dibuja como más probable un decrecimiento sin pérdida de bienestar, antes que un escenario apocalíptico con gran mortandad. Una de las principales críticas esgrimidas contra la teoría de Olduvai es la de que está formulada desde un punto de vista sesgado para apostar por el control de la natalidad y las medidas antiinmigratorias. La preocupación por la presión demográfica global sobre la Tierra no es algo nuevo. En poco más de 2 siglos, la población mundial se ha multiplicado por 8 y la velocidad de crecimiento no ha dejado de incrementarse. Ahora bien, tal vez debamos analizar con más detenimiento si realmente nos dirigimos a un futuro de superpoblación. La percepción general es que sí, a juzgar por lo que ha sucedido desde que dio comienzo la Revolución Industrial. En el año 1800, la población mundial rondaba los 1.000 millones de individuos. En 1999 alcanzamos los 6.000 millones y en los últimos 24 años hemos sumado 2.000 millones más. ¿Significa eso que seguiremos multiplicándonos más y más rápido? No necesariamente. Las proyecciones demográficas actuales publicadas por las Naciones Unidas apuntan a que la población continuará aumentando durante 60 años, pero luego decrecerá debido a las bajas tasas de fertilidad que cada vez se extienden por más países del mundo. Para que la población de una sociedad se mantenga estable, cada mujer debería tener de media 2 hijos, o más bien 2,1, para compensar las tasas migratorias y de mortalidad infantil. Pues bien, en 2022, de los 227 países del mundo, solo 94 alcanzaron esa tasa, o sea, menos de la mitad. En 2050, según los datos de la ONU, el número de países con crecimiento poblacional se reducirá a 65 y en 2100 tan solo seguirá aumentando la población de 8 países, 7 de ellos africanos y 1 de Oceanía.
Y es que aunque se tiende a pensar que la baja natalidad es propia de los países más industrializados, como Corea del Sur, donde la tasa de fertilidad en 2022 fue de 1,08 hijos por mujer, o Italia y España, donde no se llegó a 1,3, en realidad son muchos los territorios donde nacen cada vez menos niños. Por ejemplo, en Latinoamérica, las tasas de fertilidad de países como México, Cuba, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Honduras o El Salvador ya no alcanzan el nivel mínimo de repoblamiento, esa cifra de 2,1 hijos por mujer que hemos mencionado. En los países que, por su desarrollo económico de las últimas décadas y el tamaño de su población, podrían haberse convertido en grandes focos de crecimiento de población, la tasa de fertilidad también se está reduciendo. Por ejemplo, en China, la tasa en 2022 fue de 1,45 hijos por mujer, en Brasil de 1,8 y en India la tasa es justo la de reemplazo de la población, es decir, 2,1. Otra creencia generalizada es que la baja natalidad de un país avanzado se compensará con la alta natalidad de los inmigrantes que lleguen a él procedentes de territorios con mayores tasas de fertilidad. Pero los estudios de los movimientos migratorios de los últimos 2 siglos apuntan a que las tasas de fertilidad de los inmigrantes tardan apenas 2 o 3 generaciones en adaptarse a la de los países donde se han asentado. Dicho con un ejemplo, si emigras a Estados Unidos procedente de un país centroafricano donde lo habitual sea tener 4 o 5 hijos de media, tal vez tus hijos engendren a su vez 3 descendientes, pero tus nietos tendrán de media el mismo número de vástagos que la población local, que actualmente ronda los 1,8. E incluso en África, que actualmente sigue siendo la región con mayores tasas de nacimientos, el futuro apunta a la contracción. Se estima que en el año 2100 la gran mayoría de los países africanos se encontrarán por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se ha invertido esa aceleración del crecimiento demográfico que hasta ahora parecía vinculada de manera indisoluble al desarrollo industrial? Los factores que influyen en esta tendencia global son múltiples y no pretendemos juzgarlos, sino simplemente mencionar a grandes rasgos los más destacados. En las últimas décadas, en muchos países, las mujeres se han incorporado al mercado laboral de tú a tú con los hombres, estudian carreras universitarias y gozan de mayor libertad para tomar decisiones sobre su propio futuro. Como es lógico, muchas optan por dar un uso práctico a los conocimientos que han adquirido y desarrollar su vida profesional en lugar de pasar directamente del hogar paterno al marital para engendrar niños, lo que contribuye a que las edades de maternidad sean más altas y el número de hijos menor. También influyen cambios en el pensamiento social, como la preocupación por la atención que se podrá dispensar a los hijos. Antiguamente, las responsabilidades que asumían los padres se limitaban básicamente a que los niños llegaran vivos a la edad adulta. Se les proporcionaba un techo y comida, y emocionalmente se los trataba como a adultos en miniatura. En la Edad Media, por ejemplo, a los niños se les permitía presenciar todo tipo de ejecuciones en primera línea, sin que a nadie le preocupara que pudiesen sufrir ningún tipo de trauma por ello. Pero en líneas generales, la sociedad ha evolucionado mucho en el aspecto de la crianza. Los padres de hoy saben que las necesidades de los niños para su desarrollo son más complejas que las de las gallinas. Ya no basta con que crezcan en talla y peso, también requieren que se les dedique mucho tiempo y atención para su correcto desarrollo psicoemocional. Y el tiempo es un bien limitado. En consecuencia, muchos jóvenes no solo se plantean cuántos hijos quieren tener, sino a cuántos podrán criar bien. En cualquier caso, la natalidad no responde exclusivamente a los deseos de los futuros padres. Según el Eurobarómetro, una serie de encuestas llevadas a cabo de forma periódica por la Comisión Europea, existe una diferencia significativa entre el número de hijos que las mujeres de la Unión Europea querrían tener y los que finalmente engendran. De media, a las europeas les gustaría tener 2,3 hijos, pero la realidad es que tienen 1,5. Esa brecha se debe principalmente a factores externos,
como la precariedad económica o la dificultad de acceder a una vivienda, que retrasan la edad a la que finalmente se decide tener hijos. Hasta la época preindustrial, casi la mitad de los niños perecían antes de cumplir los 5 años, así que más te valía engendrar tantos como pudieras, si querías tener ayudantes en las tareas del campo o hijas que te cuidaran cuando fueses anciano. Hoy, gracias a los avances sanitarios, la mortalidad infantil ha descendido mucho y ya no hacen falta tantos alumbramientos, ni siquiera en los países pobres. Aparte de por la mayor supervivencia infantil, en las últimas décadas en muchos países en vías de desarrollo ha descendido la natalidad debido a la expansión del uso de métodos anticonceptivos, aunque sea para protegerse frente a las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo por la urbanización de las sociedades. En las ciudades, un niño no resulta tan rentable económicamente como en un entorno rural, donde se le puede poner a trabajar a muy corta edad en tareas agrícolas. Por otro lado, tampoco hay que desdeñar el impacto del ateísmo en la natalidad global. No hay que olvidar que la mayoría de las grandes religiones siempre han promovido la concepción de cuantos más hijos, mejor, considerándolos como bendiciones del Señor, y más ovejas para sus rebaños. De hecho, los escasos grupos poblacionales que aún mantienen alta su tasa de fertilidad son de carácter religioso, como los Amish, los mormones o los judíos ultraortodoxos. Desde una perspectiva histórica podríamos pensar, bueno, ¿qué más da que en el futuro haya algunos miles de millones de personas menos en el planeta? Hasta hace 2 siglos éramos menos de 1.000 millones y nadie se quejaba. Había menos contaminación y seguro que el planeta agradecería que haya menos humanos explotando sus recursos. Sí, es un pensamiento válido, pero también hay que tener en cuenta un detalle importante. No es lo mismo un planeta con una población de 1.000 millones de personas como teníamos hace 200 años que un planeta con 1.000 millones de personas después de haber llegado a rozar los 10.000 millones. ¿Cuál es la diferencia? El decrecimiento. Y es que paradójicamente, si bien la teoría de Olduvai apunta a la superpoblación como uno de los pilares del colapso de la civilización, tal vez sea precisamente lo contrario, el descenso de la población, lo que nos conduzca a ello, porque el descenso de la natalidad no solo se traduce en una menor cantidad de humanos, sino también en una población más envejecida, con una mayor edad media y pirámides poblacionales invertidas, es decir, sociedades en las que hay un menor número de personas en edad de trabajar y éstas deben mantener a grandes masas de ancianos con los altos costes que estos generan en sanidad y pensiones. En países donde decrece la población, las infraestructuras pueden colapsar, dado que la mayor parte de los costes operativos de mantenimiento de enormes construcciones, ideadas en su origen para satisfacer las necesidades de una gran cantidad de personas, no disminuyen por la falta de usuarios. En cualquier país del mundo conocemos ejemplos de zonas empobrecidas por la despoblación. Cuando una zona pierde a su población joven, el tejido laboral y productivo decae rápidamente. Lo más habitual hoy en día es que esa población joven se haya marchado buscando mejores oportunidades laborales desde zonas rurales depauperadas hacia grandes ciudades. En 2007, la mitad de la humanidad vivía ya en grandes ciudades. Actualmente lo hacemos el 55% y se estima que antes de 2050 2/3 de la humanidad se aglutinará en los grandes centros urbanos. Pero lo que las Naciones Unidas dibujan en el horizonte de este siglo es potencialmente mucho más grave. No se tratará de que los jóvenes abandonen unas regiones o unos países para marcharse a otros lugares, sino que sencillamente habrá muchos menos jóvenes. Políticamente, los ancianos alcanzarán un mayor peso. Los partidos políticos que defiendan los intereses de la gente de edad avanzada lograrán más votos, lo que podría traducirse en políticas más conservadoras y cortoplacistas. Además, al haber menos personas, también las ideas y los avances científicos se frenarán, porque no hay que olvidar que el capital humano
además de fuerza de trabajo, también aporta conocimientos y desarrollo tecnológico. Cuantas más mentes nuevas hay en el planeta, mayor es la probabilidad de que surjan nuevos genios. Un aspecto que suele considerarse positivo al imaginarnos un futuro con menos gente en la Tierra es que existirá una menor competencia por los recursos y por tanto se declararán menos guerras, ¿verdad? Pues tal vez no sea así. Si algo ha demostrado el ser humano a lo largo de los milenios es que siempre puede encontrar motivos para declarar una guerra, incluso en situaciones de abundancia de recursos. Y no olvidemos que en el escenario que planteamos escaseará un recurso clave, las personas. Así, los países más poderosos del mundo necesitarán seguir importando inmigrantes, y eso en un mundo en el que, como hemos visto, los nacimientos están descendiendo globalmente, podría dar pie a una mayor competencia por atraer inmigración. ¿Y cómo atraer a los ciudadanos de otros países? Haciendo que el tuyo sea más atractivo que los países de origen de los inmigrantes. Algo que se puede lograr de dos formas: mejorando tu propio país o manteniendo a los países pobres lo más pobres y miserables posibles, es decir, aplastando sus condiciones de vida hasta convertirlos en infiernos en los que nadie quiera permanecer. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del futuro de la humanidad? ¿Cómo creéis que nos extinguiremos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.